El polvo de Jerusalén se le adhería a la túnica y al alma. Un polvo acre, que olía a celo y a convicción. Saulo de Tarso caminaba con la rapidez seca de un escorpión, sus pies impulsados por un fuego interior que creía sagrado. Bayo el brazo apretaba los pergaminos que le concedían autoridad para arrasar la herejía que brotaba como mala hierba en Damasco. Cada uno de sus pasos era una oración furiosa, un golpe de martillo contra los clavos de una fe que consideraba una blasfemia. Él servía a Dios con el fervor de quien no duda, con la violencia de quien está seguro de poseer la verdad absoluta en su corazón. Cada gemido de un creyente encadenado era un cántico de alabanza al Dios de sus padres. Cada hoguera que encendía para purgar la desobediencia, una ofrenda de incienso. No había espacio para la compasión en su teología de piedra, porque la misericordia era una debilidad para con los enemigos de la ley. Así avanzaba, recto y implacable, por el camino polvoriento, creyendo con cada fibra de su ser que la oscuridad que perseguía estaba fuera de él, y no anidaba, ciega y soberbia, en el centro mismo de su pecho. El sol estaba en su cenit, un disco blanco y despiadado que fundía el cielo en un metal incandescente. De repente, sin anuncio, sin transición, la luz del mediodía palideció hasta volverse tiniebla frente a un resplandor que no era de este mundo. No few, unru, fue el sol multiplicado por 1000, una explosión de gloria pura que descendió del cielo y lo envolvió, derribándolo como a un grano de trigo bajo la hoz. El golpe no fue contra la tierra, sino contra su alma. La fuerza física lo arrojó al polvo, pero la fuerza espiritual quebró en un instante todas sus certezas. La luz era tan abrumadora, tan santa, que le traspasó los párpados cerrados a la fuerza, quemándole la retina y sumiéndolo en una ceguera más profunda que cualquier noche. Y en medio de ese torbellino de esplendor y terror, una voz. No era un sonido que llegara a sus oídos, sino una verdad que se grababa a fuego directo en su conciencia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta resonó en el vacío que había quedado donde antes estaba su mundo. No era una acusación iracunda, sino una interpelación cargada de una dolorosa compasión. El tono contenía una tristeza infinita, la de un padre cuyo hijo lo golpea creyendo honrarlo. Temblando, despavorido, Saulo forcejeó por encontrar aire en aquel mar de luz aplastante. ¿Quién eres, Señor?, logró balbucear, y su voz le sonó ajena, pequeña y quebrada, en la inmensidad de la presencia que lo envolvía. La respuesta fue simple, clara, y le destrozó el universo en 1000 pedazos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús, el nombre que había escupido con desprecio, el líder de la secta que creía extinguida, el blasfemo ejecutado. No estaba muerto, estaba vivo, glorificado, y era Dios, y al perseguir a aquellos hombres y mujeres, era a Él a quien encadenaba, a Él a quien hería. Cada golpe dado a un creyente había sido una lanzada en el costado del Cristo resucitado. La revelación fue un cataclismo interior. Toda su teología, su fervor, su justicia propia, se desmoronaron como un ídolo de barro ante el aliento del Dios vivo. La luz física lo había cegado, pero la luz de la verdad le había abierto los ojos del espíritu para mostrarle la oscuridad en la que había vivido. El verdugo más ferviente se descubrió, de repente, el pecador más nidido, y allí, postrado en el polvo de su propia arrogancia, nació una fe nueva, tan violenta en su conversión como lo había sido su persecución. «Levántate», dijo la voz, «y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La luz se retiró, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una oscuridad total. Sus compañeros, mudos du terror, lo ayudaron a ponerse en pie. El hombre que había partido de Jerusalén con autoridad y determinación
Ahora se tambaleaba, agarrado de sus brazos, vulnerable y desorientado como un niño. La ceguera era un símbolo tangible de su nueva condición. Ya no podía guiarse por su propia vista, por su propio entendimiento. Tenía que ser guiado. Cada paso titubeante hacia Damasco era un acto de rendición, una aceptación humillante de que su camino había terminado y que ahora dependía por completo de la dirección de otro. Durante 3 días permaneció en una casa en la calle llamada Derecha, sumido en una oscuridad que iba mucho más allá de lo físico. No comió ni bebió. Se alimentó de la amarga hiel de su error y bebió el agua de un arrepentimiento profundo. En la quietud de su ceguera, oró como nunca antes lo había hecho. Ya no eran las oraciones recitadas del fariseo, sino los gemidos guturales del náufrago que clama por el único salvavidas. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, un discípulo llamado Ananías también oraba, pero con un temor comprensible. El Señor se le apareció en una visión y le ordenó que fuera a la casa de Judas en la calle Derecha y preguntara por un tal Saulo de Tarso. Ananías se resistió, aterrado. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta del Señor fue irrevocable. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La obediencia de Ananías fue un acto de valentía tan grande como la fe que ahora germinaba en Saulo. Cruzó el umbral de esa casa con el corazón en un puño, no sabiendo si encontraría al fanático furioso o al hombre quebrantado que Dios le había descrito. Al encontrar a Saulo sentado en la penumbra, supo que era lo segundo. La autoridad había sido reemplazada por una expectación humilde. Ananías se acercó y, venciendo todo temor natural, extendió sus manos y lo tocó. No fue un gesto de examen, sino de comunión. Hermano Saulo, dijo, y esas 2 palabras deben haber sonado para Saulo como la música más dulce que jamás había escuchado. Jamás. No enemigo, no apóstata, no blasfemo, hermano Ananías, continuó el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo. Pero no fue solo la vista física lo que recuperó, fue una visión completamente nueva de la realidad. La primera imagen que captaron sus ojos renovados fue el rostro compasivo de un hermano, un hombre a quien él habría encadenado sin dudar unos días antes, y que ahora era el instrumento de Dios para su sanación y su bautismo. El Espíritu Santo lo inundó, llenando cada grieta de su ser quebrantado, con una paz que sobrepasaba todo entendimiento y con un propósito que lo consumiría para siempre. Saulo, el fariseo de linaje impecable, el perseguidor implacable, murió en el camino a Damasco. Pablo, el apóstol de Jesucristo, nació en el suelo polvoriento y se bautizó en las aguas del perdón en esa casa humilde. La energía feroz que una vez usó para destruir, ahora se canalizaría para edificar. El celo que ardía para consumir, ahora ardería para iluminar. El resto de su vida sería un testimonio viviente de la gracia que todo lo transforma. Llevaría el Evangelio a los confines del mundo conocido soportando naufragios, azotes, hambre y peligros. Siempre con la certeza de que la fuerza que lo sostenía no era suya, sino de aquel que se le había revelado en el camino. Para mí el vivir es Cristo, escribiría años después, y cada palabra latía con la verdad de quien había sido comprado por el precio de un encuentro divino. Su historia es un eco eterno que resuena en cada corazón que se cree autosuficiente, que persigue sus propias certezas, cegado por el orgullo. Nos recuerda que la luz de Dios no siempre viene para consolar, a veces viene para derribar
para cegar nuestra arrogancia y mostrarnos la verdadera oscuridad en la que caminamos sin Él. Pero esa misma luz que nos deja vulnerables y dependientes es la que nos sana, nos renombra y nos envía. No importa cuán lejos creas haber ido en tu propia dirección. No importa cuán profundas sean las sombras que hayas perseguido. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, su gloria puede inundar tu camino y convertir tu mayor oposición en tu más profunda devoción. Él no teme tu pasado, lo redime. No rechaza tu fervor mal dirigido, lo purifica y lo enciende para su reino. Permite que su luz te derribe hoy. Déjate guiar en la oscuridad de tu desconcierto hasta escuchar su voz que te llama por tu nombre. Y levántate, no como Saulo, el que tenía todas las respuestas, sino como Pablo, el instrumento escogido, lleno de una gracia que nunca te canses de contar.